Ya. Listo. Bien. Bien, estimados alumnos, estimadas alumnos, el día de hoy vamos a trabajar en un contenido nuevo que está relacionado obviamente con argumentación, pero en particular tiene o guarda relación con las cartas al director. ¿Ya? Como ustedes bien saben, esta es la asignatura de lenguaje, mi nombre es Luis Espinosa y trabajo con las profesoras Carolina Castillo y Paz Rodríguez, ya en los segundos medios E, F y G. ¿Ya? Hoy día, nuestro objetivo principal es poder reconocer las características de las cartas al director. Y para ello yo voy a definir algunos conceptos relacionados con las cartas al director. Por ejemplo, le estaba contando hace unos minutos atrás que las cartas al director van en un espacio determinado en el diario. No cualquier persona en general puede publicar en los diarios. Por eso esta sección es muy importante, porque permite que cualquier persona lo pueda hacer. Nos posibilita, por ejemplo, intercambiar ideas, intercambiar juicios de opinión, intercambiar, por ejemplo, eh, puntos de vista diversos. En general, yo también podría, por ejemplo, responder cartas al director que hayan sido enviados con anterioridad. Hay dos conceptos muy importantes que es necesario que recalquemos. Primero, que las cartas al director deben ir firmadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las cartas al director, por ejemplo, van de dos formas. Una es que vaya su nombre completo y su root, o simplemente su root. ¿Por qué se hace eso? Se hace eso porque se busca individualizar a la persona en caso que se deba hacer un seguimiento legal por alguno de los juicios que haya emitido en el diario, ¿ya? O por hacer mal uso del medio de comunicación. Eso ha ocurrido en alguna ocasión, por eso siempre van firmadas. La idea del diario o del periódico es poder desligarse de esa responsabilidad y que la asuma la persona que emitió los juicios. Ya, por otro lado, también es importante señalar que las cartas al director se caracterizan porque cualquiera de nosotros las puede enviar, ya que cualquiera de nosotros puede expresar lo que piensa de acuerdo a algún tema en particular. En la actualidad, eh, la mayor parte de los diarios migró desde el papel, desde lo físico, hacia los diarios digitales, ¿ya? Y las cartas al director también lo hicieron. Por eso también son mucho más fáciles de enviar hoy en día. Por ejemplo, usted ingresa a cualquier diario, latercera.com, no sé, emol.com, las últimas noticias, y tantos otros diarios que están disponibles en plataformas digitales. La Cuarta también, que tiene un sello diferente hoy en día, la línea editorial también es distinta, y me dice que estoy con audio, ¿cierto? Sí, profesor. Ah, ya. Es que me llegó un mensaje que decía que estaba sin audio. No sé qué pasó ahí. Creo que el Se profe escucha está sin audio. perfecto, profesor. Ya, súper. Bien, entonces yo les estaba contando de que en realidad en la actualidad lo que ha, la tendencia es que la mayor parte de los medios se haya ido desde la parte como escrita física, lo que existía antes en papel, que uno podía ir a comprar a algún negocio, algún kiosco, en algún supermercado, se haya ido a lo digital y por ende también tenga estas características como de gratuidad, ¿ya? Aunque igual se pagan ciertas membresías para algunos periódicos, en la mayoría de ellos son gratis hoy en día, ¿ya? Eso es bastante interesante porque también habla de cómo han evolucionado los medios de comunicación. Bien, otro elemento importante guarda relación con lo siguiente, con los propósitos que tienen las cartas al director. Uno de los propósitos más importantes tiene relación con poder, por ejemplo, emitir un juicio. Ya, pero ¿los juicios de qué los emito? Los juicios de las cartas al director o las ideas o las opiniones que voy a expresar son siempre sobre un hecho contingente. No me sirve hacer una carta al director de un evento que pasó hace un mes atrás. No sirve, ¿ya? Las cartas al director son de hechos que ocurren en este minuto. Los temas de contingencia o que mayormente interesan a las personas, bueno, ustedes saben cuáles son: salud, educación, vivienda, sistema carcelario, y bueno, y tantos otros temas, ¿cierto? Pero en general, la base
de la mayor parte como de los gobiernos está enfocado en eso. Entonces, eh, cuando nosotros redactamos cartas al director, en general están relacionadas con eso. Bueno, esas son en general las más polémicas también. Hay otras que son un poco más suaves, por denominarlos de alguna forma, pero eso no quiere decir que por esa cierta suavidad, entre comillas, que tienen, no estén emitiendo un juicio a veces muy potente con respecto a algo que está ocurriendo, ¿ya? El sistema de transporte público es uno de los sistemas más cuestionados en nuestro país en las cartas al director. Uno tendería a pensar que son otras cosas las que ocupan, por ejemplo, esa palestra, pero en realidad no lo son, ¿ya? Entendemos también que estamos analizando cartas que se publican en un periódico y que pasan un filtro también de una línea editorial. Por lo tanto, eso también puede afectar, pero en general no se comportan como las redes sociales. Ustedes pueden observar en Twitter, bueno, en Instagram, de incluso en esto que antes en algún minuto era como más de diversión que es TikTok, muchas empresas o distintas personalidades del mundo como de la política también han migrado a este espacio para hacer publicidad, básicamente. ¿Ya? Aquí voy con esto, en que cuando mi propósito, por ejemplo, es expresar una opinión, o dar una felicitación, o quejarme sobre algo, ¿ya? Lo que estoy haciendo básicamente es hablar sobre un hecho que va a incomodar a personas, ¿ya? Las cartas al director incomodan. ¿Por qué incomodan? Porque hablan verdades, ¿ya? Lo importante es que yo sepa tratar esos temas de una forma adecuada, porque si no lo hago, corro dos riesgos. Uno es que no publiquen, efectivamente, que es el menor de los casos, que no publiquen mi carta al director, o que sea muy descuidado en el uso del lenguaje, y por lo tanto en algún minuto quien se sienta aludido pueda, por ejemplo, interponer un juicio por injuria y calumnias, que ha ocurrido muchas veces con este apartado de las cartas al director. Bien, los propósitos más comunes dentro de las cartas del director son denunciar cosas, denunciar situaciones que le pueden ocurrir a uno, ya de forma particular, o en un grupo. Eso es en general lo que ocurre, ¿ya? Se dan denuncias de ese tipo. Por ejemplo, como yo les contaba, la mayor parte de las denuncias que se dan en las cartas del director están relacionadas con el transporte público, con el uso de metro y con el uso de red, ¿ya? Antiguamente era Transantiago, y hoy en día es red, ¿ya? En el fondo, la mayor parte de las cartas están orientadas como a reclamos con ellos. ¿Ya? Por otro lado, también eh, las cartas al director también pueden comentar alguna situación pública. Eso también ocurre. Particularmente las situaciones públicas a las que hacen referencia pueden estar relacionadas con el mundo de la política. ¿Ya? Hoy por hoy son un tema, en el fondo, país que se ha tomado también la agenda noticiosa. Por lo tanto, es muy probable que este fin de semana, previo también a las elecciones, las cartas del director estén cargadas de este tipo de elementos. ¿Ya? Bien, les cuento un poco más. Las cartas del director poseen algunas características que son propias de este tipo de texto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo le pertenecen a este tipo de textos. Nosotros tenemos muchos tipos de textos, ¿ya? Existen textos narrativos que cuentan historias, textos líricos como los poemas, existen textos dramáticos, por ejemplo, que en general se utilizan para las obras de teatro, y existen muchos tipos de textos, pero este en particular, los textos, esto proviene de un texto argumentativo de opinión. Por lo tanto, las cartas al director van a tener una forma única, ¿ya? Y por eso incluyen ciertas especificaciones, ¿ya? Son tres elementos los elementos que la componen. Es como su columna vertebral, ¿ya? Es muy importante contar con ella. Voy a hacer mención a los tres elementos que son los más importantes para poder estructurar una carta al director. Primero, tener claro quién es el destinatario. Segundo, saber de qué tema voy a hablar. Y tercero, escoger el uso del lenguaje. Y esos son los tres elementos importantes. Los voy a volver a repetir. El primero, el destinatario, tener claridad quién es el destinatario. El segundo, los temas que voy a tocar. Y el tercero, el lenguaje que voy a utilizar. Ahora voy a profundizar en cada uno de ellos.
¿ya? En el número 1, en el destinatario siempre se entiende que es el director o la directora del medio de comunicación, ¿ya? Por eso todas las cartas van firmadas como señor director, ¿ya? Siempre van dirigidas a la persona que está a cargo de esta sección, o en particular que está a cargo del diario en realidad, o del medio de comunicación. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se va a publicar esta carta. Ahora, nosotros sabemos que en realidad la carta va a ser pública. No es que yo le esté enviando una carta directamente a una persona que es parte de un diario y que él solamente la va a leer. Eso no va a ocurrir. Yo tengo que saber que si estoy enviando una carta al director, es muy probable que ella sea publicada y que por lo tanto aparezca en los medios de comunicación. ¿Ya? Pueden ser digitales, pueden ser impresos. Eso va a depender de cuándo haya enviado la carta y si alcanzó a salir para la edición del fin de semana, que son en general cuando se publica. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Que entienda que, como es una situación pública, tengo que cuidar los otros dos elementos, el tema y el lenguaje. El tema, ¿ya? En general siempre son hechos o situaciones que son actuales y que tienen que ver con la contingencia. Que un tema sea contingente quiere decir que es un tema que es novedoso, es interesante, pero que además causa polémica. Es un tema polémico, contingente, tiene relación con la novedad, con lo nuevo, pero también con lo polémico. Es un tema que tiene aristas diferentes, tiene puntos de vista diversos. ¿Ya? ¿Eso qué provoca? Indudablemente eso, que voy a tener puntos de vista muy distintos sobre un mismo tema y por lo tanto es muy probable que alguien responda a mi carta y me diga que está absolutamente en desacuerdo conmigo, de una forma muy bonita, pero que no le parece nada lo que estoy diciendo, ¿ya? Por último, el elemento número 3 tiene relación con el lenguaje que se utiliza, ¿ya? Este lenguaje puede ser o puede tener características formales, ¿ya? Y a la vez respetuosas. ¿Por qué se utiliza este tipo de lenguaje? Por lo que yo les contaba al principio. La mayor parte de estas cartas, como son publicadas en un medio de comunicación y el medio no se hace cargo de lo que usted emite, ¿ya? ¿Se han fijado que alguna vez cuando terminan los programas de televisión dice eh, las opiniones vertidas en este programa no representan como al canal, son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten? Bueno, eso es exactamente lo mismo. El medio no se hace responsable de eso, no le gusta, ¿ya? Porque incurren podría, por ejemplo, usted molestarse por alguno de los temas y demandar al periódico. Entonces, ellos se desligan de eso. Por eso las cartas van firmadas. Ahí les voy a mostrar cómo van firmadas. Ya. Eh, Voy a hacer una breve pausa. Voy a mirar el chat y voy a preguntar algunas cosas. Ya, solo tenemos hasta acá las personas que se han ido registrando. Ya, espérenme, que voy a activar el micrófono ya. Para que ustedes... Un minuto. Y ahora sí. Ahora puede reactivar su micrófono. Valentina nos está escribiendo ahí que una vez ella realizó una denuncia al Consejo Nacional de Televisión. Valentina, ¿nos puedes contar un poco de eso? Estaría interesante saber. ¿Por qué lo hizo y cómo lo hizo? Dice que no, que le da vergüenza, parece. Ya, bueno, Valentina contaba que ella había hecho una denuncia eh, a Megavisión ante el Consejo Nacional de Televisión, porque estaba hablando sobre no vacunarse. Ya, perfecto. Bueno, quiero contarles también que tal como lo hizo Valentina, nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer denuncias cuando nos parece que eh, lo que está emitiendo una persona al aire, que está saliendo en un medio de comunicación, no es adecuado. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Las investigaciones del Consejo Nacional de Televisión son siempre posteriores, por lo tanto, el programa siempre sale igual al aire. No es como que yo voy a hacer el reclamo y lo van a cortar. Eso es muy difícil que ocurra, salvo que sea como muy aberrante lo que esté diciendo la persona. Entonces, la mayor parte de las veces lo que ocurre es que después se les da alguna multa al programa de televisión en cuestión, ¿ya? Pero,
pero en sí no hay un registro de cuántas veces es multado. Creo que en algún minuto se hizo, pero era como el DICOM entonces de los medios de comunicación, así que al final como que esos registros nunca perduraban en el tiempo. Pero sí, en el fondo usted tiene la posibilidad siempre de que algo no le parezca, poder hacer esas denuncias. De hecho, por ejemplo, algunos de los programas más denunciados en la televisión son, bueno, en su momento eran los matinales, ya producto de lo que hablan. Bueno, uno de los programas más denunciados, de los que más recibió denuncias, fue el matinal de Canal 13, cuando exhibieron el informe de las pericias de Návila Rifo. ¿Ya? Ocurrió hace algunos años atrás, cuando pasó ese hecho tan lamentable, y bueno, el canal lo que hizo fue eh, mostrar el informe médico de Návila, y lo exhibió, y además, bueno, lo leyeron, lo contaron, lo explicaron. Bueno, esa es bueno, una de las veces que han sido más denunciados en el fondo del Consejo Nacional de Televisión y que terminan pagando también una multa millonaria por eso. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda relacionada con lo que estamos conversando, en particular sobre la argumentación, las cartas del director, sobre algo que no hayan entendido del destinatario, de los hechos de los que hablan, del lenguaje que se utiliza. ¿No? Me parece. No, profesor. Bien, avanzo entonces. Les cuento que, en particular, me gustaría contarles un poco sobre la estructura, ¿ya? Esto es como la parte ya que no es tan amena de lo que en realidad tiene que ver con las cartas del director, porque es como materia, netamente materia, ¿ya? Lo otro se puede conversar y es un poco como más agradable de conversar, ¿ya? Pero llegamos a la parte que tiene que ver con la estructura y me la tengo que saber porque si no, no puedo saber si efectivamente va a recordar los conceptos o no, ¿ya? La estructura de las cartas del director es la siguiente, ¿ya? Lleva un vocativo, que el vocativo es señor director, ¿ya? Después está la exposición de los hechos, o sea, lo que yo voy a contar. Posterior a ello hay una tesis. Mi tesis es muy similar a lo que hemos estado trabajando nosotros en argumentación durante ya largo tiempo. Las tesis en el fondo lo que hacen es mostrar mi punto de vista, mi opinión particular sobre algún tema que quiero exponer. Por ejemplo, no estoy de acuerdo frente a tal cosa. Me parece que se debió aplicar la ley Emilia a tal persona. ¿Ya? Me parece que no se debió aplicar la ley Emilia porque no constituye, en el fondo es lo que yo pienso con respecto a algún tema. Posterior a esa tesis, ya recuerden que la tesis es, ¿estoy a favor o estoy en contra de algo? Es simplemente eso. ¿Ya? Eso es la tesis. Yo estoy a favor o estoy en contra de algún tema. Posterior a ello, voy a plantear mis argumentos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estoy a favor o por qué estoy en contra de lo que estoy presentando? Estoy a favor de tal elemento, ya, por ejemplo, pensamos, estoy a favor de que se extienda el toque de queda hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Y argumento por qué. Digo, porque hay personas que terminan de trabajar cercano a las 9 y que el permiso se termina a las 9, intentan volver a sus casas y no alcanzan a volver a sus casas. Entonces se exponen a poder ser multados. Ya estoy suponiendo, estoy dando por argumentar algo, ¿ya? ¿Qué más va después de eso? Ya, las cartas del director no solamente son reclamar, no es reclamar por reclamar. Yo también establezco una sugerencia, ¿ya? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué se debería hacer? Extender el plazo hasta las 12, ¿ya? Se debería hacer tal cosa, ¿ya? Pensé que me estaban hablando, no, ya. Se debería entonces extender el plazo hasta cierta hora. Yo doy una sugerencia siempre. Por ejemplo, eh, si vamos a hablar de las cartas al director que están relacionadas con la vialidad es como todo el orden en el fondo de las calles y todo lo demás. Imagínense ustedes que necesitamos más pasos de cebra o una ciclovía, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿A quién recurro?
Entonces, en general, lo que hago es, podría hacer una carta al director y pedir que en tal esquina de tal lugar es muy necesario un semáforo, ¿ya? Entonces, explico por qué es necesario y digo cuál es la sugerencia en el fondo. Mi sugerencia es colocarlo de forma inmediata, porque, y digo por qué en el fondo, ¿ya? Puedo establecer posterior a la sugerencia una conclusión. De hacer esto, se reduciría la cantidad de accidentes en tanto. De hacer esto, eh, volviendo al ejemplo anterior de las personas que necesitan más tiempo para volver a sus casas, podríamos hacer una conclusión con ello. Al hacer esto, permitiríamos que las personas vuelvan con tranquilidad a sus casas, no tengan que andar corriendo, ¿ya? De hecho, hace muy poco se mostró un estudio de cómo aumentaban los accidentes los fines de semana, ya particularmente los días viernes, y muchos de ellos están asociados a personas que intentan volver muy rápido a sus casas por el toque de queda, ¿ya? Eh, bueno, eso, entre otras cosas más, ¿ya? Eh, Ese es uno de los factores, porque también está el otro lado de la gente que intenta salir y hace otras cosas más, pero bueno, este en el fondo consideraba simplemente la gente que intentaba como volver rápidamente a las casas o intentaba volver rápido para poder comprar algo en el supermercado también antes de que cerrara. ¿Qué va después de esta conclusión? ¿Ya? Una despedida, ¿ya? ¿Cómo sería esta despedida? Bueno, hay muchas formas de despedir una carta al director. En general no hay un patrón establecido con eso. Ya hay que ser bastante sincero en ello. En general las despedidas son algunas muy escuetas, algunas son más extensas. Se despide, agradece por la carta, hay otras que no lo hacen, que simplemente eh, no tienen esa parte, ¿ya? Pero lo que sí va, pero siempre, 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 es la firma. El documento debe ir firmado, ¿ya? ¿Cómo va firmado? Con mi nombre completo y mi RUT. Y si no está mi nombre completo, porque es cierto que algunos diarios no lo exigen, va mi RUT. Siempre, siempre, siempre. Si no, no publican las cartas. ¿Ya? Bien, repito de la estructura de nuevo, de manera muy, muy, muy general. Entonces, necesito un vocativo. ¿Qué es un vocativo? Indicar a quién está dirigido. Veámoslo como eso. Entonces, ¿a quién está dirigido? Al señor director o a la señora directora en el caso de que este periódico o diario de comunicación o medio de comunicación tenga una directora y no un director. También puede ser. ¿Ya? Exposición de los hechos. Después cuento qué es lo que pasa. En tal esquina, este viernes, observé 5 accidentes. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que ante la ausencia de un semáforo, ¿ya? Esto provoca los accidentes. ¿Qué planteamiento o argumentos tengo? Estuve revisando una cámara de seguridad, me entrevisté con los vecinos, observé también lo que mi experiencia también sirve. Después, sugerencias. Por eso sugiero que debe instalarse eh, un, eh, un semáforo. ¿Cuál es la conclusión? Este semáforo debe ser instalado de manera inmediata para así disminuir esto. ¿Ya? Despedida. Agradezco, agradecería una respuesta a la brevedad. Por ejemplo, firma Luis Espinosa, ¿ya? Y coloco mi RUT. Esa sería como una estructura relacionada con la carta al director. Veamos ahora con un ejemplo, porque eso es lo que nos deja, ¿cierto? Verlo mejor. Ya, entonces, veamos cómo es. Ya, una carta al director tiene el vocativo, como les conté, señor director. Y después, voy a tomar un poquito de agua porque estoy hablando toda la mañana. Ya. Entonces, tenemos señor director, tenemos el vocativo y después la exposición de los hechos, lo que yo voy a contar. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, recientemente ha habido gran conmoción por ataques de perro a personas, incluidos niños. Ahí está el hecho, ¿ya? ¿Es un hecho que va a causar polémica? Por supuesto, porque es un hecho contingente, porque van a haber personas que son detractoras y personas que están a favor. Por lo tanto, voy a tener enfrentado, el diario sabe también esto, ¿ya? Le gusta esto también, porque en el fondo la sección tiene respuesta. Entonces sabe que publicando esto van a responder los sectores que pueden ser como más animalistas, ¿ya? Vamos entonces a lo que dice. Dice, quisiera hacer notar
que todos estos ataques no han provenido de perros vagos, sino de perros bravos, dice, con dueño conocido, que se han escapado de sus encierros o han agredido a sus propios dueños. Algunas personas han reaccionado pidiendo que se elimine a los perros vagos. Esa es la tesis, ¿ya? Entonces, evidentemente la tesis es bastante ruda, porque en el fondo lo que se plantea es que algunas personas han dicho que deberían eliminarse a todos los perros que están en situación de ser perros vagos, ¿ya? Ahora va su posición y su argumento. ¿Qué dice? Dice, yo creo, dice Alberto, dice, yo creo que esas personas están equivocadas, ¿ya? Y que la solución no es eliminar a los perros vagos, que normalmente no atacan a nadie, sino evitar que se multipliquen y se transformen en jaurías, porque en ese caso sí que son peligrosos. Ahí está la posición, ¿ya? Él estableció algo dentro del texto. Partió con el vocativo, señor director, expuso los hechos. Hay muchos ataques a personas, incluidos niños. ¿Cuál es la tesis? La tesis es que eh, estos ataques no han provenido de perros vagos, sino que de perros que tienen dueño y que más bien son perros que son de razas peligrosas. Después dice, ¿cuál es su postura? Él no está de acuerdo, dice, con eliminar a los perros vagos, sino que más bien va por el lado de la tenencia responsable. Creo que en eso se resume en el fondo evitar la multiplicación y evitar que se transformen en jaurías. Está relacionado con, en el fondo, hacerse responsable de las mascotas, básicamente. ¿Cuál es la sugerencia que le establece? Dice, sugiero que se tomen las medidas para lograr que los dueños controlen a los perros bravos, que mantengan cuidadosamente los cercos, que los paseen con bozal y cadena para que hagan ejercicio, y que los traten con respeto y cariño para que no se vuelvan neuróticos. ¿Ya? Bueno, como ustedes bien deben saber, porque muchos de ustedes deben tener mascotas, las mascotas adquieren también el temperamento de los dueños, ¿ya? Entonces, si usted lo cría al perro para ser un perro bravo, el perro va a ser bravo. ¿Ya? Si usted después lo quiere sacar a pasear, evidentemente el perro va a tener el comportamiento para el que usted lo crió, ¿ya? Bien, como conclusión, ¿qué es lo que dice? Dice, esperando que no se vuelvan a producir nuevos ataques a las personas, saluda atentamente a usted y después va a la firma. Y en este caso está bastante más especificado porque además del nombre, tiene su root y también eh, tiene su lugar de origen o el lugar de donde proviene esta carta al director. Esto también es interesante porque, bueno, en algunos como diarios un poco más como ciúticos, por denominarlo así, como más quillosos, también les gusta que vaya como la profesión de la persona que hace, como que emite el diario, la carta al director, ¿ya? Puede ser trabajador de, no sé, trabajadora de casa particular, profesor, mecánico, le gusta en el fondo que vaya eso. Te lo pide en el formato cuando tú vas a ingresar la carta al director. ¿Es un requisito? No, no es un requisito, la verdad. Lo que tiene que tener, sí, nombre y root. Eso va fijo, siempre, 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 siempre. Ya, entonces acá tenemos un muy buen ejemplo de cómo sería una carta al director. Si ustedes se fijan, yo hacía mención hace unos minutos atrás que no todas las cartas se despiden igual y eso es normal porque evidentemente tiene mucha relación con la persona que está redactando la carta. En este caso, la despedida es bastante escueta, es muy simple. Él simplemente dice saluda atentamente a usted, que es lo correcto en el fondo. ¿Ya? Saluda atentamente a usted, o básicamente es la que más se utiliza. Ya, entonces, ahora tengo lo siguiente. Quiero que pongamos entonces en práctica un poco lo que hemos estado viendo durante la clase. Y veamos qué tal nos va con estos ejercicios que están acá. ¿Ya? Esta sería entonces la primera carta al director. Dice, jueves 26 de mayo del 2011, la segunda, cartas, dice Lucho. Porque esta lleva un título. ¿Ya? Dice, señora directora, ha fallecido mi amigo Luis López, repartidor de la segunda en Agustinas con San Antonio. Lamentamos los vecinos de estas calles su pronta partida. Por este medio quisiera presentar mis condolencias a familiares y amigos. El chico Lucho, dice, nos hará falta. Alejandro órdenes y aparece el RUT. ¿Qué pasó ahí con la carta anterior?
¿Qué hace de diferente? ¿Mm? La otra tenía otra estructura, completamente distinta. ¿Qué pasó con esta? Se saltó el orden de la estructura de la carta. Ya, perfecto. Se saltó el orden de toda la estructura de la carta, no importó nada. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que está intentando transmitir? Dice ahí Tamara, está dando a conocer un hecho efectivo. ¿Cuál Un es el hecho? sentimiento. Muy bien, Camila. Muy bien. Está dando a conocer en el fondo un sentimiento, ¿ya? Es mucho más importante para él que toda la estructura que tiene esto, dar a conocer que le afecta la pérdida a esta persona, ¿ya? Que es un repartidor de diario, del diario La Segunda. Entonces le parecía muy oportuno, en el fondo, mandar esta carta al director para decir, oye, un repartidor de tu diario falleció. Entonces nos conmueve profundamente que haya aparecido esto. Ya como decía Tamara por ahí, está dando a conocer un hecho, ¿ya? El hecho en particular o el hecho está relacionado con la muerte de Luis López. Por lo tanto, ese es el hecho, ¿ya? Cumple con ciertas características de la carta, por supuesto. Tiene el vocativo, ¿ya? Expresa su punto de vista, ¿ya? Y está individualizada la persona. ¿Ya? No tiene la despedida, pero sí tiene la conclusión, ¿ya? Porque en el fondo dice, el chico Lucho nos hará falta. Por lo tanto, tiene esa parte también de la conclusión, ¿ya? Pero se saltó casi toda la estructura. Ya. Hay una pregunta acá, dice, profe, los reclamos o quejas son cartas al director en el caso de un hospital, una compañía telefónica en el caso de la luz, agua, solo servicios son malas. Ya, por ejemplo, reclamos o quejas son cartas al director en el caso de un hospital. Ya, mira, no sé si entendí bien tu pregunta, pero claro, las cartas al director muchas veces sirven para eso, para hacer un reclamo o alguna queja de algún servicio que no está funcionando. Por ejemplo, hay muchas cartas al director por estos días sobre las distintas compañías telefónicas que prestan, por ejemplo, internet y que producto de la pandemia como que se ha visto que disminuyó la cantidad de navegación que tienen. Sobre todo pensando en que hay muchos que, que tienen varios hijos que se conectan en la misma casa a la misma hora, entonces como que baja la calidad de internet y no es lo que les prometieron. Entonces hay muchas denuncias con respecto a eso. No sé si se refería a eso, Will. Espero que sí. ¿Ya? Si no, me pregunta de nuevo. Bien, les voy a contar entonces la otra carta al director. Y dice así, dice, lunes 1 de agosto del 2011, las últimas noticias, ¿ya? Dice, guardias del metro. Quisiera saber quién canaliza los reclamos por maltrato verbal de parte de los guardias del metro. Dice. ¿Dónde van a parar para todos los reclamos? ¿Qué pasa con estos personajes que se creen carabineros tratando con delincuentes cuando se les interrumpe alguna conversación con otro colega? Me cansé de preguntar amablemente y que luego me griten o me falten el respeto. ¿Cuáles son los deberes de un guardia dentro de una estación de metro? Hace unos días me trataron pésimo en una estación y ni siquiera pude poner un reclamo porque la jefa de estación no estaba. Es una burla, dice Patricia Espinosa, y ahí está su RUT, a las últimas noticias. ¿Por qué van individualizadas también? Porque muchas veces lo que hace es que la empresa se coloca en contacto con las personas que han sido afectadas. Muchas veces hay cartas al director que son resueltas. Pueden ustedes observar, por ejemplo, si buscan cartas al director, donde dice, esta carta al director ha sido resuelta por, y dice en el fondo qué fue lo que le contestaron, ¿ya? Se arregló el problema, no se arregló, etc. Pues Metro le extendió las disculpas, etc. Acá tenemos algo que sí cumple un poco más con la estructura, ¿ya? Tenemos en el fondo, eh, tenemos el planteamiento, tenemos la hipótesis de lo que piensa la persona, ¿ya? Tenemos la exposición de los hechos, y tenemos la conclusión y la individualización. Nos falta en ese sentido la despedida, ¿ya? Y el vocativo, porque si ustedes se fijan, eh, no tiene el señor director o señora directora, ¿ya? Nos faltó eso. Muy bien, Rosa dice. Le falta la despedida también, es correcto. Dice, se despide atentamente de usted, no está. Muy bien. Exacto. ¿Ya? Eso es uno de los elementos que tampoco está presente acá. Ahora, en estricto rigor, no todos los diarios siguen el formato de publicación que era el formato antiguo, que en realidad el formato original. Ya algunos
economizan espacio también, sí, para que estamos con cosas. Y así caben más cartas al director también, en el espacio que ellos están colocando, así que también pasa muchas veces por ese lado. ¿Ya? Bien. Voy a minimizar acá para mostrarles lo siguiente. Ya. Entonces, les quiero mostrar esto. Dice donación de órganos. Dice, señor director, la donación de órganos no va a cambiar hasta que no seamos todos libres de donar o no donar nuestros órganos, según sea nuestra forma de valorar la vida y creencias. Esta es una obligación en la cual no pueden existir leyes para reglamentar la obligación de ser donante. Para ser libremente donantes, debemos tener la certeza absoluta de que no se creará un mercado de órganos nacional o internacional. En este caso específico, debemos tener la certeza más absoluta de que el diablo no meterá su cola a través del dios dinero, que es el más poderoso del mundo en este momento. Dice Pedro Pablo Molina. Y ahí está su ruta. Partamos con lo básico, a ver si me pueden acompañar un poco en el análisis de esto, porque yo les acompañé analizando los otros. ¿Ya? Exacto, efectivamente, como dice ahí Valentina, limitan los caracteres. Es correcto. Analicemos un poco esto de el diario La Tercera, que habla sobre la donación de órganos. Tenemos entonces el vocativo, está perfecto. Check. Veamos entonces qué no tiene. Muy bien, Rosa, ahí en el chat. No tiene la despedida. Perfecto. ¿Qué más no tiene? Pueden escribirlo en el chat igual, lo tengo abierto y lo estoy revisando. Dice no se despide. Ya, Vera Pérez. Sí, correcto, no se despide. Eso es efectivo. Ya. Aparentemente, muy bien, Yolanda. Exactamente. Aparentemente, los otros elementos sí están. Y eso es correcto. ¿Ya? Tratemos de identificarlo. ¿Qué es o cuál es la tesis? Tampoco nos pasa. ¿Cómo? ¿Perdón? La... Ahí nos dijo, yo no alcancé a escuchar, pero alguien ahí también dijo otro elemento que no está. Ya. Ya, esto es importante. La La sugerencia garantía. Ah, perfecto. La garantía. Bueno, eso que ustedes llaman, le están diciendo la garantía, es en el fondo, se está refiriendo en el fondo a la sugerencia, a cómo debiese funcionar esto. En este caso, si está en particular la sugerencia, dice que si es que tenemos, o en el fondo, si esto está bien reglamentado, debería funcionar bien. ¿Ya? Está como esa parte también. Bien. Ya, entonces sabemos que está eso. ¿Cuál sería la tesis de este texto? Como que ya está en lectura. ¿Ya? Irene, ¿a qué se refiere con eso de que hay hartas lecturas? Se refiere como que tiene múltiples interpretaciones por el contenido del texto. Convengamos en que, bueno, la donación de órganos es un tema bastante sensible en nuestra sociedad. Hace algún tiempo se hizo una campaña bastante fuerte con respecto a la donación. Chile es uno de los países que menos dona órganos, ¿ya? En general, bueno, hay varios estudios con respecto a eso. Se señalan distintos factores, pero lo cierto es, o el hecho es que nuestro país tiene una muy eh, eh, baja tasa de donación. La segunda frase es la tesis. Muy bien. Me dicen por ahí, España es el mayor donante. Ya, no tengo la cifra exacta si España efectivamente es el mayor donante de órganos, ¿ya? Eh, pero puede ser, en general, bueno, tienen que pensar también que si esto se hace de manera proporcional en función a la cantidad de donantes por un porcentaje de la población, ¿ya? Porque obviamente hay países que son muy grandes, entonces su número de donaciones es bajo, pero sigue siendo más alto que nosotros, porque nosotros somos mucho menos personas en el país, en el fondo, ¿ya?
pero sí, en general nosotros somos bajos en ese sentido, es muy mal. Bueno, él plantea una situación bien particular acá, que no es menor. Dice que en el fondo le parece bastante, no le parece mal el tema de la donación de órganos, y el problema dice que no está ahí. Dice que el problema está en que para ser libremente donantes, dice que tiene que estar la certeza absoluta de que no se creará un mercado de órganos nacional o internacional. ¿Ya? Cuando uno saca cédula de identidad, le preguntan si quiere ser donante. Ya, cuando uno, eso es efectivo. ¿Ya? Aunque la decisión final siempre la tiene la familia. No sé si la legislación cambió porque se estaba legislando de eso hace algún tiempo, porque efectivamente hay personas que decían ser donantes de órganos, pero al final les preguntaban a la familia y la familia decía que no. Entonces al final no se donaba ningún órgano, aun cuando la persona estaba de acuerdo con ello. ¿Ya? Hace algunos años atrás estuvo en debate este tema y particularmente lo que terminó ocurriendo es que se empezó a legislar sobre ello. Ahora no sé cómo habrá avanzado ese trámite en el Congreso. Nicole dice ahí, yo siempre le he dicho a mi esposo que done mis órganos. Y Rosa dice, la familia es la que decide. Eso es correcto, parece, todavía. Valentina dice, yo digo que se done lo que está bueno. Bueno, ahora, para ser bastante sincero, en realidad la posibilidad de donar órganos para las personas que lo pueden hacer es entregar otra posibilidad a tantas personas que a veces lo necesitan. Y en realidad, por ejemplo, la verdad es que mucha gente tiene la creencia de que cuando uno es donante de órganos, como que se hacen los mínimos esfuerzos por como salvarlo, ¿ya? Y es todo lo contrario, porque en realidad al ser una persona donante de órganos, el bien mayor en el fondo es que se puedan preservar de la mejor forma, entonces tiene los mayores cuidados. Así que no está directamente relacionado con eso. Bien, me gustaría terminar con la interpretación de esto que tiene relación con la conclusión, ¿ya? No sé si me podrían establecer o ustedes contarme un poco dónde ustedes ven aquí la conclusión de lo que dice Pedro con respecto a la donación de órganos. ¿Cuál sería aquí la conclusión en este texto? Yo digo que es la última. En este caso específico debemos tener la certeza más absoluta de que el diablo no meterá su cola a través del Dios dinero. Ya, perfecto. Ahí un poco lo que leía su compañera, para complementar, dice que es el más poderoso del mundo en este momento. ¿Ya? Él hace una conclusión bastante poderosa ahí porque dice, en el fondo, que lamentablemente todo se trata en dinero hoy en día. Entonces, como el Dios le dice, el Dios dinero en el fondo, es el más poderoso hoy en el mundo. Por lo tanto, tenemos que estar seguros absolutamente de que no va a estar esto metido en otra cosa. Aun cuando nosotros sabemos que existen casos documentados en otros países incluso, ¿cierto? De cómo son raptadas personas para extraerle sus órganos por encargo. Ahí existe un mercado negro de esto también. Ya es una situación bastante terrible. Justamente por lo que mencionan acá esta persona en su carta al director de cómo el dinero también entra a jugar en estas cosas. Sí, hay una noticia de eso, es cierto. ¿Quién fue el que lo colocó ahí? A ver. Correcto, Valentina. Dice, hay un enfermo que vendió uno de sus riñones por un iPhone. Correcto. Eso es verdad, es una noticia. Me parece súper impactante, pero es cierto. Bien. Antes de finalizar la clase, los quiero invitar y las quiero invitar a poder resolver unos ejercicios, ¿ya? No son con nota, ¿ya? Pero no por eso mm, no los van a hacer. ¿Ya? Les voy a copiar el link acá en el chat de la reunión y también se los van a compartir. Aquí los invito y las invito a que los puedan realizar. ¿Ya? Están directamente relacionados con esta clase. Entonces, si lo pueden hacer ahora, son pocas preguntas, son cortitas, son 7 preguntas, nos va a ayudar un poco a saber cuánto
con cuánto nos quedamos de esta clase, ¿ya? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué contenidos nos sirvieron? ¿Cuáles no? ¿Ya? Entonces, los invito a poder desarrollarlo. No es con nota, se lo repito otra vez, pero a pesar de no ser con nota, veámoslo como como parte de nuestro aprendizaje y tratemos de resolverlo de la mejor manera posible. Ya. Ahí me dice Yatzel Vera, me dice, ¿cuándo es la prueba coeficiente 2? Es el lunes de la próxima semana, ¿ya? Y bueno, ustedes tienen disponible todos los PowerPoint de la unidad, ¿ya? Ustedes tienen, en el fondo, tienen eso, del 1 hasta el número 8. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Me comprometí con una de sus compañeras a entregarle o a fabricarles una guía también, ¿ya? Como para las personas que les gusta estudiar con guía, vamos a hacerle una guía, ya se las voy a enviar mañana, porque en realidad la idea era que ustedes pudieran estudiar de estos PDFs, que en el fondo son las mismas presentaciones que quedan adaptadas. Entonces, esa era como la idea. Pero también les puedo generar un cuestionario de preguntas, ¿cierto? Para que ustedes puedan trabajar y puedan practicar también antes de la prueba, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, este es como su momento de dudas. Profe, ¿puede dejar su número de teléfono, por favor, que se me perdió? Sí, por supuesto. Yo, Gracias. la clase pasada les coloqué esto, pero miren, lo voy a volver a colocar ya. Denme un minuto. Lo tengo aquí. Ya. Denme un minuto. Les comparto inmediatamente eso. Lo voy a volver a colocar para que las personas que no lo tengan lo puedan como guardar y si necesitan hacerme como alguna pregunta, me pregunten, no, cualquier, no, cualquier cosa. Las cosas que están relacionadas con, no voy a decir eso mejor, las cosas que están relacionadas con los contenidos que nosotros estamos viendo. Esa es la idea. Ahí voy a compartirle otra vez. Ahí está. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ya? Tome nota por ahí. Tome apunte para que lo pueda tener. Ya me puede escribir, ¿cierto?, el correo, ¿ya? O mandarme ahí un mensaje. Es más rápido el mensaje siempre. Yo, si necesita algo como urgente, está como, creo que es mucho más rápido lo de abajo, ¿ya? Obviamente en los horarios normales de clase, pero continuos, ¿cierto? Responde súper rápido, profe. ¿Cómo? A mí me respondió súper rápido el WhatsApp. Sí, uno trata de hacer lo que se puede. De pronto cuando llegan demasiado, igual no es tan rápido, pero o sea, hay que tratar, ¿ya? Lo importante en el fondo es que me puedan mandar lo que necesitan, yo les voy respondiendo a medida que me van llegando, obviamente por orden de llegada y todo lo demás. Ya, entonces, me dice, ahí Rosa, muchas gracias, y Tamara igual, pero no me diga muchas gracias porque le voy a compartir el link y después se pueden retirar, ¿ya? Para que puedan practicar con eso igual. Ya, vuelvo a repetir que no es con nota, pero lo ideal, o sea, me dejaría muy contento en el fondo si igual lo realizan, ¿ya? Porque habla de que hay un compromiso también con el trabajo y todo. Entonces, les acabo de compartir ahí en el chat de la reunión eh, el formulario. También se los van a compartir en sus grupos de trabajo, ¿ya? Así que practiquen con eso. Esto es de la última parte de la unidad de lo que estuvimos viendo hoy día, así que traten de hacerlo. Yo por mi parte en el fondo me despido de ustedes, espero que estén muy bien. Eh, voy a, espérenme, les voy a mostrar un poco, antes de despedirme, el formulario, ¿ya? Para que para que tengamos como claridad. Ya, mira, lo que yo estoy mostrando ahí ahora en este minuto es el formulario. Explica en el fondo qué aprendimos sobre las cartas al director, está nuestro objetivo. Les pido por favor también que coloquen sus nombres en el orden en el que van, ¿ya? No como les dicen, porque es difícil después poder encontrarlo, su curso, ¿cierto? Y después están las preguntas, ¿ya?
Bueno, ahí ustedes pueden observar la diferencia en concreto es que le va a dar el puntaje. Bueno, igual les va a indicar en el fondo cuántos puntajes sacó. Ya son 7 preguntas. Están obviamente relacionadas con la clase, con lo que vimos en la clase, así que yo esperaría que las pudiesen resolver. Abajo les va mostrando el progreso en la página, cuánto llevan o si les falta alguna. Lo bueno es que ahora como la configuración que tiene, si es que algunos me la enviaban y no venían todas las respuestas, ahora como que los devuelve, los obliga a, porque si les falta una, le avisa que le está faltando una y que lo tienen que contestar. ¿Ya? Bien. Así que eso. Por mi parte, entonces, ahora sí, me despido de ustedes, espero que estén muy bien. Cualquier cosa, me hablan, me mandan algún mensaje si que necesitan algo, ¿ya? Así que, nada, cuídense, sobre todo eso, cuídense mucho. Nos estamos viendo la Buenas noches, próxima profe. semana, ¿ya? Traten de Chao, estudiar. profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Adiós. noches, profesor. Buenas noches a Cuídense. todos. Junten ahí sus PPT o sus presentaciones o los PDF para Chao, poder estudiar. profe. Adiós. Chao. Chao, profe. Gracias. Que descanse. Buenas noches, Igual profesor. también que estén bien. Cuídense, chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe, que tenga una buena noche. Igual también Irene, cuídese, que esté bien. Ahí.